Muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica por la invitación a estas primeras jornadas virtuales de radioterapia estereotáctica extracraneal. Voy a hablarles de la SBRT en cáncer ginecológico. La SBRT es un método de radioterapia de haz externo que se utiliza para administrar de manera muy precisa una alta dosis de radiación para un blanco extracraneal dentro del cuerpo, utilizando ya sea una dosis única o fraccionada. Necesita mayor precisión, vigilancia, potencia y más tiempo de administración que la radioterapia convencional. Es importante decir que el blanco a irradiar es móvil, por lo cual necesitamos un sistema de inmovilización apropiado dependiendo de la ubicación del volumen a irradiar. Y así tendremos sistemas de inmovilizaciones como los tradicionales, con soportes, si la lesión está fuera de la pelvis, o si está dentro de la pelvis, dispositivos especiales que permitan que no se mueva el volumen blanco. Además de esto, necesitamos a través de una tomografía precisar el volumen a tratar y determinar con precisión los órganos a riesgo. Y una vez realizado el plan de tratamiento, debemos tener un equipo con IGRT que tenga un sistema de imágenes para la verificación precisa de cada sesión. La utilidad de la SBRT en cáncer ginecológico, en enfermedad recurrente pélvica, en metástasis macroscópicas en ganglios pélvicos y paraórticos, en enfermedad oligometastásica de origen ginecológico, y se utiliza como boost con SBRT al tumor uterino cuando la braquiterapia no es una opción. A continuación, pues voy a presentar algunos trabajos de muchos de los que hay en la literatura, pero en base al tiempo, pues presentaré los más importantes. Este es un trabajo en el cual se estudiaron pacientes que tenían adenopatías paraórticas únicas y se utilizó la SBRT para su tratamiento. Después de haber estudiado estos pacientes, de los cuales fueron 30 pacientes, de los cuales 28 fueron de cáncer de cuello uterino y 2 de cáncer de endometrio. Haciendo el seguimiento de 4 meses después de la SBRT, había una respuesta completa en 19 de ellos y una respuesta parcial en 9 de ellos. El seguimiento promedio fue de 24.3 meses, al final de los cuales habían vivos 19 y fallecidos 11 pacientes. Este trabajo tuvo la finalidad de estudiar la SBRT como una innovación tecnológica y su aplicación en oncología ginecológica. Y es una revisión bastante amplia que hizo Higginson en 2011, en donde se revisaron pacientes que tenían adenopatías pélvicas y periaórticas, oligometástasis, y además había pacientes que no pudieron recibir la braquiterapia y se utilizó la SBRT como un método complementario. Después de un seguimiento promedio de 11 meses, el control locorregional se veía en 79% de los pacientes. Había una recaída a distancia en 43% de los pacientes y una sobrevida global de un 50% de los pacientes. Bueno, aquí pues simplemente la SBRT en los sitios antes indicados proporciona un control local y la posibilidad de sobrevida de la enfermedad a largo plazo en pacientes que deben ser cuidadosamente seleccionados. Este trabajo pues hizo un estudio de los pacientes que tenían oligometástasis de origen ginecológico y fue una revisión sistemática de muchos estudios, de los cuales 14 de 16 estudios
tenían un 80% de control local. En 9 de 16 estudios, el 56%, no hubo toxicidad mayor o igual a grado 3. Había sobrevida libre de progresión en un rango de 3.3 meses a 21.7 meses. Y la progresión de enfermedad fuera del campo de tratamiento fue importante en un 79% de la recaída. Por lo cual, la recomendación final fue que en estos pacientes debiera de hacerse SBRT, quizás en concurrencia con algún tratamiento sistémico, como quimioterapia o inmunoterapia. Este trabajo del 2017 plantea la posibilidad de realizar un boost en cáncer de cuello uterino cuando la braquiterapia no es una opción, con diferentes técnicas. En este caso, pues se encontró que se hicieron algunos casos con SBRT, otros se hicieron con radioterapia conformada 3D y había un trabajo que se hizo con protones. Y pues nosotros vemos que la respuesta en control local va desde un 60% hasta un 100% en algunos casos. Este trabajo de Omar Mahmoud, además de haber hecho ese estudio, al final dice que cuando la braquiterapia no es una opción de tratamiento, es recomendable realizar la SBRT y posiblemente la radioterapia de intensidad modulada, pero bajo un plan estricto de apoyo en el cual se debe organizar y optimizar todos los pasos a seguir para que pueda ser aplicable y quizás comparable con la braquiterapia. Este tratamiento, pues, este estudio hizo una revisión de la SBRT, también de radioterapia de intensidad modulada y de la braquiterapia, ¿okay? Como boost complementario en el carcinoma de cuello uterino invasivo. Se compararon estas tres técnicas y pues se encontró en lo que se refiere a la sobrevida global que la braquiterapia y la SBRT tenían una curva similar, mientras que cuando se hizo la comparación de la braquiterapia con la radioterapia de intensidad modulada, esta sobrevida fue peor. Entonces, se concluye pues que la braquiterapia y la SBRT en este trabajo tuvieron una sobrevida global similar. En este trabajo pues querían hacer la determinación de la dosis más recomendada para SBRT en los pacientes con cáncer de cuello uterino, en los cuales no se podía hacer braquiterapia intracavitaria. Y pues la dosis que más se usó fue la de 22.5 Grays en 3 fracciones. Esa fue la más usada y se hizo un seguimiento de 17 meses sin reportes de toxicidad grado 3. Sin embargo, hacen la recomendación que deben seguir haciéndose estudios de este tipo para ver cuál es la dosis más recomendada y también en cuanto a la determinación de la tolerancia de los órganos a riesgo. Este otro trabajo que tenemos acá, igualito, es la utilización de la SBRT como boost en el cáncer de cuello uterino cuando la braquiterapia no es una opción. Y la dosis que se utilizó fue de 25 Grays en 5 fracciones. Y bueno, pues aquí podemos ver las curvas de control local. En estas curvas de control local, al año fueron de 86.3%,
a los 3 años fue de 80.9% y a los 5 años de 80.9%. Eso en lo que se refiere al control local. Ahora, en cuanto a las curvas de control locorregional, al año de seguimiento eran de un 86.3%, a los 3 años era de un 75%, igual que a los 5 años. En lo que se refiere a la sobrevida global, que es esta gráfica que tenemos acá, observamos que igual al año eran de un 91.7%, a los 3 años de un 77% y a los 5 años de un 69%. Y si hablamos de sobrevida libre de progresión, vemos que al año es de 58%, a los 3 años de 40% y a los 5 años igual de 40.9%. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que la SBRT como BUS en cáncer de cuello uterino, queremos establecer ciertos lineamientos. Entonces, tenemos que aclarar que realmente la braquiterapia es o se considera como parte integral en el manejo del carcinoma de cuello uterino. Sin embargo, hay pacientes que no pueden recibirla por diferentes circunstancias, por problemas anatómicos, porque no pueden, tienen un tumor muy grande y no se puede hacer la braquiterapia, o porque hay comorbilidades que impiden que reciba la sedación o la anestesia adecuada para la colocación de los dispositivos. Los avances en radioterapia guiada por imágenes y en inmovilización de pacientes han permitido planes de SBRT y de dosis biológicamente efectivas similares a la braquiterapia. Y existen comparaciones dosimétricas y estudios prospectivos que reportan equivalencias dosimétricas entre SBRT y braquiterapia con buenos resultados oncológicos. Entonces, en base a estos lineamientos, nosotros en el 2017 había una crisis en el país, había una escasez de fuentes isotópicas para la realización de braquiterapia de alta tasa de dosis intracavitaria, y los pacientes que tenían cáncer de cuello uterino no podían completar el esquema planteado en el Plan Nacional de Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino. Y nosotros, ante esta situación, y para dar respuesta a estos pacientes que tenían esta necesidad, se hizo un diseño por parte de los físicos médicos y los médicos de la unidad radioterapia Cabriales 21, perteneciente a GURBE, radioterapia oncológica, en el cual la SBRT pudiera ser la opción que sustituyera a la braquiterapia para que sirviera como complemento y que estos pacientes tuvieran el control local de su enfermedad. Se hizo una revisión extensa de trabajos de la literatura internacional para poder diseñar este protocolo de tratamiento de SBRT. Uno de los trabajos en los cuales nos guiamos es el de Kubicek, que es del año 2013, pero que para ese momento nos pareció importante al equipo multidisciplinario, porque la dosis que íbamos a elegir estaba en este trabajo y estaba basada en la cinética del tumor. Y este otro trabajo que fue del 2017, encabezado por Omar Mahmoud, él había hecho una revisión bastante extensa de las diferentes técnicas, pero también había establecido un sistema de trabajo con una optimización adecuada. Y de allí pues tomamos también algunos ítems para realizar la SBRT. Entonces, en base a esto, los aspectos a establecer en la implementación del protocolo que se desarrolló en la unidad tenían como primer punto la precisión en la ejecución del plan de tratamiento.
había que hacer una definición precisa del volumen a tratar, que lo ideal es hacerlo con resonancia magnética, pero nuestros pacientes, en base a sus recursos, pues no pudieron hacerlos todos con este método de imágenes y la mayoría se hizo con tomografía. Había que hacer una optimización del plan para proteger los órganos a riesgo y pues hacer los histogramas dosis-volúmenes para poder decir que estaban protegidos. Y hay que hacer un control de calidad previo para validar el plan ya una vez realizado este. Y en cada ejecución, en cada sesión, había que hacer una optimización de la ejecución de este plan de tratamiento ya aprobado. En cuanto a la precisión en la ejecución del plan de tratamiento, hay que minimizar el movimiento del volumen blanco. ¿Cómo lo hacemos? Pacientes con cáncer de cuello uterino, colocábamos un cilindro vaginal compatible con tomografía y se hacía una inmovilización con un colchón al vacío para radioterapia. Había que entrenar al paciente para preparar recto y vejiga. Había que tener un llenado confortable de la vejiga y se colocaba una sonda de Foley para que regular el volumen siempre fuera el mismo. Y había que tener un recto vacío. En algunas oportunidades había que colocar una sonda de Nelaton para evacuar los gases y que éste estuviera en un tamaño adecuado. Y había que hacer un Combin CT en cada sesión para verificar la estructura. Bueno, la tomografía de simulación se hacía con vejiga confortablemente llena, recto vacío, como decíamos, y se coloca un cilindro vaginal compatible con tomografía. Y, pues, como pueden ver, el colchón al vacío que nos permite colocar siempre en la misma posición al paciente. Este dispositivo que tenemos acá es el que utilizábamos para la braquiterapia y el cilindro vaginal que se coloca en la vagina para inmovilizar el volumen blanco en el cuello uterino. Es el mismo, como les decía, que se usaba en la braquiterapia. Estos cilindros tienen un diámetro apropiado que se ajusta al diámetro de la vagina, para que quede lo suficientemente justo y poder fijar el volumen blanco que vamos a tratar. ¿Okay? Entonces, como decíamos, hay que hacer una definición precisa del volumen del tratamiento. Lo hicimos en la mayoría de los casos con tomografía. Determinábamos cuál era el GTB. En este caso, el GTB es igual al CTB, que es la lesión del cuello uterino, en remanente que quedaba después de la radioterapia externa. Y dábamos un PTB de 5 milímetros. Es importante destacar que en cuanto se refiere a la distribución de la dosis típica de la SBRT, hace que las curvas cubran un 100% del PTB, minimizando la dosis a los órganos a riesgo. Entonces hay que hacer una optimización para proteger los órganos a riesgo, hay que hacer una definición precisa de los órganos a riesgo: vejiga, recto, sigmoides, asas intestinales. El optimizador de BIMAT permite hacer énfasis en proteger los órganos a riesgo y realizar los histogramas dosis-volumen que deben ser evaluados en centímetros cúbicos. Entonces, delimitado el volumen a tratar, se delimitan los órganos a riesgo, en este caso vejiga, recto, y se hace el histograma dosis-volumen para no sobrepasar la dosis de tolerancia de estos órganos. Una vez elaborado el plan de tratamiento, entonces había que hacer un control de calidad previo, que es una verificación dosimétrica con este detector, que es el PTW Octavius, y una vez aprobado, entonces sí, ya iniciábamos el tratamiento en los pacientes. Entonces, el primer día, cuando ingresaba el paciente, había que hacer una optimización en la ejecución del plan de tratamiento y lo primero que se hacía es una rayos X para reproducir el posicionamiento del cilindro.
Se colocaba un fiduciario adentro para poder ver mejor. Y una vez que teníamos las imágenes que debían ser comparadas con la tomografía original, pues había que posiblemente modificar la posición del cilindro para que fuera exactamente igual a la imagen inicial tomada con la tomografía de simulación. Entonces, una vez que ya colocábamos el cilindro en la posición exactamente igual a la inicial, entonces procedíamos al segundo paso, que es la realización de un COMBIN-CT en cada sesión. Entonces, si establecimos que iban a ser 5 sesiones, durante las 5 sesiones había que hacer exactamente los mismos pasos. Es de hacer notar pues la vejiga llena y el recto vacío, y la colocación de una sonda de Foley que nos permitía en algún momento o disminuir el volumen de la vejiga o aumentarlo colocando solución fisiológica para que siempre el volumen de la vejiga fuera el mismo. Y como hablábamos, en el recto pues se colocaba una sonda de Nelaton si era necesario para evacuar los gases. Entonces, ¿cuál fue nuestro protocolo de SBRT como BUS en el cáncer de cuello uterino? Nosotros dijimos que debía recibir radioterapia externa al GTB, que es la lesión, al útero, a la vagina a riesgo, al drenaje linfático de la pelvis. 180 centígrados diarios hasta llegar a 4.500 centígrados. Y si había parámetros afectos, se les daba 200 centígrados diarios hasta 1.000 centígrados. Entonces, la dosis iba entre 4.500 a 5.500 centígrados. Esto fue sincrónico con quimioterapia. En ese protocolo se utilizó el cisplatino. El tratamiento debía ser cumplido exactamente igual como cuando se utilizaba la braquiterapia, y en 55 días, que es lo ideal. Entonces, una vez culminada la radioterapia externa, en concurrencia con quimioterapia, hacíamos la primera SBRT. Se planteó la dosis de 2.500 centígrados en 5 sesiones, cada sesión de 500 centígrados. Y esto se hacía de manera interdiaria. Generalmente empezábamos un lunes, miércoles, viernes, luego la siguiente semana lunes, y culminábamos un miércoles. El margen que se daba, ya lo habíamos comentado al principio, el PTB, le dábamos 5 milímetros al CTB. Y estas son las restricciones en vejiga, 24 grays, las restricciones en recto, asas y colon sigmoide fueron de 21 grays. Es de hacer notar que esta selección de la dosis la sacamos del trabajo de Gregory Kubicek, y es la que empleamos en todos los pacientes que fueron tratados. Entonces, los pacientes tratados fueron 25 con cáncer de cuello uterino, edades en un rango entre 29 y 83 años. El volumen tumoral tratado con SBRT estaba en un rango de 61.55 cc hasta 279.15 cc. ¿Y cuál fue la histología más frecuente? Carcinoma epidermoide en el 92% de los casos, y el adenocarcinoma en 2 casos, 8%. En lo que se refiere a los estadios, el estadio que más vimos fue el estadio 2B en 15 pacientes, que fue el 60% de los casos, y luego el estadio 3B en 28% de los casos, en 7 pacientes. Los otros fue un estadio 3A y un estadio 3C. 2 estadios 3C. En cuanto a las complicaciones agudas en este trabajo, vimos que la cistitis grado 1 se observó en 12 pacientes, el 48%. En cistitis grado 2, en 5 pacientes, que fue el 20%. Rectitis grado 1, un solo paciente. Rectitis grado 2, 5 pacientes. Dispepsia, enteritis grado 2 en un solo paciente. Y
4 no presentaron ninguna complicación aguda. En lo que se refiere a complicaciones crónicas, la insuficiencia renal crónica se presentó en un paciente, pero no tuvo que ver con el procedimiento o los tratamientos realizados, ¿no? Un paciente que ya por su enfermedad presentaba esta patología. No se presentaron complicaciones crónicas en 22 pacientes y no se pudo precisar en 2 de ellos. Ahora, en cuanto a las curvas de sobrevida libre de recaída local y a distancia, a los 5 años, que es este punto en el cual nosotros estamos, se observó que la sobrevida libre de recaída local era en un 77% y la sobrevida libre a distancia de recaída local, la sobrevida libre a distancia era de un 83%, también a los 5 años. En cuanto a la sobrevida global, a los 5 años, era de un 72.8%. Y en lo que se refiere a la sobrevida causa específica, que es esta curva de acá, justamente a los 5 años, es de un 75.9%, lo cual nosotros pensamos que las respuestas fueron bastante satisfactorias para el método. Y bueno, pues pensamos que esto puede seguirse realizando en los casos en los cuales la braquiterapia no sea una opción, e incluso podríamos establecer quizás otras dosis, ya que podemos, ya conocemos la dosis de tolerancia de los órganos, podemos protegerlos bien, tenemos posicionamientos adecuados y este trabajo pudiera continuar a futuro si es necesario la SBRT como sustituto de la braquiterapia, siempre tomando en consideración que la braquiterapia es el método ideal de complemento en los pacientes con cáncer de cuello uterino que ya han recibido radioterapia externa en concurrencia con quimioterapia. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento.